Muy buenas noches a todos los amigos y amigas de Obsesionados con el Terror. Armando, buenas noches. Como siempre es un placer saludarte, dirigirte mis palabras. Pues aquí estamos nuevamente con ustedes desde el bellísimo estado de Veracruz, desde la ciudad que perfuma el mundo, Papantla de Olarte. Su servidor y amigo Jorge Pérez Hernández, pues nuevamente aquí haciéndonos presentes para pues compartirles una anécdota, un nuevo relato, que en este caso a mi juicio es una historia pues con bastante significado, con bastante mensaje, ¿verdad? Algo que seguramente más de uno de nosotros ha vivido alguna vez, que llamamos a alguien amigo y resulta que pues la amistad es solamente de aquí para allá y no es recíproca, solamente hay pues manipulación, ¿verdad? Beneficios, pero no hay una reciprocidad. Esta historia se la debo a un compañero maestro que está en formación, está en su proceso de formación allá en la Escuela Normal Superior de la ciudad de Jalapa, la capital de mi estado, la Atenas veracruzana. Y es una historia pues en donde una supuesta amiga pues se acerca a otra persona para ofrecerle su amistad, cuando en realidad busca apropiarse prácticamente de su vida, de su pareja, y para lograrlo hace uso de las malas artes, que para bien o para mal pues le resulta pues a la inversa, y quien resulta perjudicada es ella. Esta historia, su clímax, la parte medular, se da más o menos como a principios o mediados de la década de los 90, aunque tiene sus inicios, ¿verdad? Varias décadas atrás. Y pues para eso vamos a hacer la relatoría correspondiente. Pues esa historia se inicia con un joven que desde muy pequeño se caracterizó por ser muy ingenioso, creativo, curioso, que le llamaba mucho la atención. Bueno, todo niño pues es curioso, pero este muchachito de nombre José Ramsés pues sentía muchísima curiosidad por ciertos mecanismos, ¿verdad? Recibía sus cochecitos de fricción, de cuerda, algunos juguetes no electrónicos, pero sí eléctricos, de aquellos antiguos cochecitos o carritos que se manejaban con un control únicamente para avanzar, ¿verdad? Con sus pilas al interior de ese control. Y este pequeñito pues desarmaba aquellos artefactos de juguete para conocer el funcionamiento, por qué el carrito se mueve, por qué hace un sonido. Y este pequeñito pues lo iban a encontrar por ahí en algún rincón, y cómo lo hacía, pero desarmaba aquel juguetito, lo volvía a armar porque quería conocer el motivo, la razón del funcionamiento de ese carrito. Y se cuenta que pues más adelante, de manera intuitiva, digamos, de manera inferencial, pues le colocaba por ahí pues algunas lucecitas extras, ¿no? Al carrito, a la patrulla, al camioncito. Por ahí se hacía de algunas lucecitas de alguna serie navideña y le colocaba pues ingeniándoselas, ¿verdad? A través quizás del ensayo y el error, le colocaba unas luces extras, y que en algunos casos pues lograba que un cochecito que solamente su mecanismo de control le permitía ir hacia adelante, pues él se las ingeniaba, y pues a lo mejor como el burrito que tocó la flauta,
que no supo ni cómo le salió la tonada, pero lograba que ese cochecito también tuviese reversa. Posteriormente, su papá, que era una familia, pues digamos que de clase media, media alta, pues tenía el automóvil familiar. Y pues cuando el papá estaba revisando su automóvil, aquellos automóviles antiguos, ¿verdad? No eran de inyección electrónica, eran de distribuidor. Pues cuando el señor estaba por ahí haciendo alguna reparación, cambiando bujías, me imagino, algo por el estilo, cambiando cables, etcétera, pues él andaba por ahí de mirón, ¿verdad? Preguntando para qué sirve tal o cual cosa, metiéndose por debajo del carro para tratar de, pues, de entender o conocer, pues, el mecanismo de aceleración, de frenado, de dirección, etcétera. Era un niño muy talentoso y así cursó sus estudios, siendo un chico brillante. Y finalmente, pues llegado el momento, pues él decide, manifiesta su interés en cursar ingeniería mecánica automotriz. Y su papá, pues sabiendo de antemano que era un muchacho brillante, pues adelante, digo, con todo gusto. Y él se gradúa en esa carrera. Se cuenta que comenzó él a trabajar en ciertas agencias automotrices, ¿verdad? Pero eran trabajos que no lo satisfacían por completo, porque él quería hacer más cosas. Así que juntando por ahí un dinerito de sus empleos, sus ahorros, se arriesga a poner un tallercito en su casa. Le pide permiso a su papá, utilizan la cochera y pues allí él empieza a hacer, pues digamos que afinaciones, cambios de aceites, reparaciones, etcétera. Y se cuenta que era un muchacho pues muy meticuloso. Le llegaba alguna unidad con cierta falla y él, como decimos comúnmente, le echaba todo el título, porque había fallas que pues había automóviles que habían pues pasado ya por varios talleres y simplemente no daban la solución. Y él se ponía a indagar, investigar, analizar elementos, partes, circuitos, hasta que daba con la falla. Y a veces eran fallas pues muy elementales, ¿verdad? Las causas eran muy sencillas, pero pues de tan sencillas que eran, que quizás los otros maestros mecánicos no le daban al clavo. Y de esa manera él se fue haciendo de cierto prestigio hasta que llegó a tener un taller pues relativamente grandecito. Pasa el tiempo, lamentablemente sus papás fallecen y pues él se dedica a su trabajo. Se cuenta que él, pues como ya tenía más trabajo y la cocherita de la casa no se daba abasto, uno de sus vecinos que tenía un terreno sin utilizar, le dice, pues Ramsés, utiliza el terreno, límpialo, emparéjalo y pues ocúpalo tú, porque yo no lo voy a ocupar, ya más adelante vemos si hacemos negocio. Y pues este muchacho le toma la palabra, el ingeniero Ramsés, y ahí coloca su taller ya bastante más amplio. Se cuenta que era muy conocido y reconocido por su trabajo, porque pues a veces ese espacio de trabajo parecía estacionamiento público, porque tenía muchas unidades esperando turno. Él llegaba muy temprano y se iba hasta muy tarde para atender a sus clientes. Y finalmente se establece, compra ese terreno y ahí finca su taller como debe de ser. Contrató a sus ayudantes, ¿verdad? Sus mecánicos, sus eléctricos automotrices, sus transmisioneros, en fin, un taller bastante amplio y que le generaba muy buenos ingresos porque la calidad de su trabajo era indiscutible y ya tenía sus clientes, digamos que ya establecidos.
Entre esos clientes estaba un señor ya mayor, muy posiblemente amigo de su difunto padre, un señor que tenía un conjunto de camiones para dar servicio de fletes, servicio de transporte de materiales. Pero pues esos camiones eran camiones viejísimos, que cada vez que se descomponía era un reto a sus conocimientos, porque eran camiones que pues se decía que solamente estaban sostenidos por la pintura, porque ya eran camiones muy antiguos, pero que el señor, ¿verdad? Pues era su única fuente de ingresos, ese servicio de fletes con sus camiones. Oye, ingeniero, no seas mala onda, compónlo, por favor. Oiga, don. Pero pues, ¿cómo le hago si ya no hay ni piezas? Pues tú consíguelas. Y el ingeniero Ramsés pues se comunicaba por teléfono residencial en aquellos años, pues con los deshuesaderos de ciertos lugares, ¿verdad? Buscando piezas que pues eran casi reliquias. Se cuenta que había piezas que le decían sus proveedores, llamémosle así, pues mire, es que ¿qué tanto le puedo pedir por esa pieza? Pues deme nada más para el ayudante, para que la busque y el envío, porque pues realmente esa pieza no se la puedo vender con garantía. Y le enviaban alguna refacción que pues ya era una antigüedad y él tenía que desarmarla para pues echarla a andar nuevamente y colocarla en el camión de aquel señor de nombre el señor Félix. Y de esa manera es como este señor atendía a este señor, a este empresario, ¿verdad? Que tenía 4 o 5 camiones como de la Segunda Guerra Mundial. Este señor, el ingeniero Ramsés, se sorprendía de que este señor tuviese un control muy meticuloso, pues de los viajes que realizaban sus camiones, de la cantidad de materiales a transportar, de pues viáticos, los ingresos para sus choferes, etcétera. Y decía, oiga, ¿dónde lleva usted un buen control? Bueno, ingeniero, la verdad yo no lo llevo. Todo eso lo hace mi sobrina ahijada. Ah, caramba, pues nunca la he conocido. Bueno, es que ella siempre está en oficinas, yo soy el que está en el patio lidiando con los choferes. Bueno, pues a ver qué día me la presenta. Un comentario irrelevante. Hasta que en alguna ocasión este señor Ramsés recibe una llamada de una persona desconocida, una damita. Señor Ramsés, le hablo de parte de mi tío padrino, el señor Félix. Ah, caramba, ¿y quién es usted? Soy su sobrina y ahijada Silvia Esther. Ah, caramba, no tengo el gusto. No, yo nomás lo escucho mencionar, pero pues como siempre estoy en la oficinita, nunca nos hemos conocido. Lo que pasa es que se tronó el camión X, el camión R32. Oiga, pero pues es que ese camión ya hay que darlo de baja. Ya tiene más reparaciones, tiene más costuras que un costal. Pues mi tío padrino me encargó que le pidiera, por favor, pues que lo atendiera, porque pues lo quiero ocupar este fin de semana para un viaje. Bueno, pues iré, y ya de paso la conozco, porque siempre la han mencionado y no tengo el gusto de conocerla. Bueno, finalmente se conocen. Una damita muy guapa, muy atractiva, muy trabajadora. Y pues por ahí empieza el galanteo, ¿verdad? Arreglan el camión y demás. Y más adelante ya fue la encargada de localizarlo a él para que atendiera las antigüedades que tenía el señor Félix. Y en una de tantas de esas solicitudes, él le dice, según, ¿verdad? Pues mire, si va usted a estar ahí, cuando menos, pues para ver algo bonito, pues sí voy. No, pues si es así, entonces aquí me voy a quedar. Pero fue un simple comentario. Se cuenta que llega este ingeniero Ramsés con un par de ayudantes y empieza a meterle batalla
a uno de los tantos camiones descompuestos de su cliente, el señor Félix. Le llega la tarde, le llega la noche y pues no pueden terminar porque pues arreglan una cosa y falla de la otra. Y de repente baja de la oficina esta muchachita, Silvia Esther, y le pregunta: oiga, todavía va a tardar. Ah, caramba, ¿está usted aquí? Pues sí, como usted me dijo que pues si estaba yo aquí usted iba a venir, pues por eso me he quedado. Caramba, pero yo se lo dije como broma por decir, mire qué horas son y usted no se ha ido. A ver tú, chalán, termina esto, voy a dejar a la señorita a su casa. Bueno, por el camino se detienen a cenar, comienzan a platicar y de ahí nace una amistad que más adelante pues se genera un noviazgo y era muy, pues digamos, muy mencionado el noviazgo del ingeniero José Ramsés con la señorita Silvia Esther, la sobrina y ahijada del fletero, el señor Félix. Finalmente, después de tantos, pues de tantas citas, de tantas visitas, de tantos encuentros, y después de hacerse novios, después de un tiempo prudente, este señor Ramsés le propone matrimonio y pues ella, pues encantada de la vida, ¿verdad? Porque pues su vida social era muy restringida. Siempre había empezado a trabajar desde muy joven y pues como se habían complementado muy bien estas dos personas, el ingeniero y ella, pues ella acepta su propuesta y se cuenta que el único que estuvo en contra era el señor Félix. Oye, ingeniero, por favor, se lleva usted a mi sobrina hijada y ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a llevar el control? De por si estos camiones caen solos y ahora sin su ayuda. Ni modo, algún día tenía que ser. Pero pues por lo menos las reparaciones que le haga la mano de obra van a ser gratis. Ah, bueno, menos mal, de lo perdido lo que se recupera. Y ya de esa manera es como se da el matrimonio entre estas dos personas y se cuenta que fue un matrimonio muy bien complementado. Tan es así que esta damita, Silvia Esther, pues empezó a llevar un buen control en el taller de este señor Ramsés en cuanto a tiempos extras, salarios, control de clientes, pago de los clientes, pago de impuestos, etcétera. Un control muy meticuloso de ingresos, egresos e impuestos. Y es ella quien, pues después de revisar ciertos aspectos del taller, le propone o le sugiere, pues abre una refaccionaria, hay espacio para construir edificio, no se necesita mucho espacio, tienes una buena cantidad en el banco que pues te genera pocos intereses. Si abres un negocio, pues tú sabes cuáles son las piezas que más necesitan tus clientes y pues por rapidez pues las van a comprar a ti. A él le agrada la idea y pues se establece una refaccionaria prácticamente al lado del taller mecánico, un negocio que también ella comenzó a administrar porque él se dedicaba a la labor operativa. Se complementaron muy bien, muy bien, muy bien. Y así pasó un buen tiempo donde ellos pues se complementaban como esposos y como compañeros de trabajo. Aparte de que ella pues estaba muy atenta a los trabajadores, ¿verdad? En cuanto al trato, hacer los bocadillos, en fin, que no se malpasaran, que no llegaran con el estómago vacío, en fin, se quedaban tiempo extra, pues ella les hacía alguna comida, algunos bocadillos, etcétera. Y así sucedió por un buen tiempo. Finalmente, en una ocasión, esta señora, su esposa Silvia Esther, pues se acerca y le dice, oye Ram, así decía de cariño, Ram, quiero platicar contigo.
Ah, sí, mi vida, ¿qué pasó? Dime, ¿qué te sucede? Pues es que yo quiero, pues, preguntarte algo y hacerte una propuesta. Es algo que yo tengo, pues ahora sí, por ahí guardado desde hace mucho tiempo. Ah, caramba, ah, caramba. A ver, dime qué pasó. Él pensando en mil y un cosas, ¿no? A ver, dime mi vida, qué pasó, qué sucede, qué problema es. Pues no es un problema, es una aspiración. Ah, a ver, platícame. Mira, lo que pasa es que yo quiero, pues, pedirte el permiso y el apoyo porque, pues, yo tengo el interés de estudiar. Yo terminé mi preparatoria, pero pues yo siempre quise estudiar una carrera profesional, pero por cuestiones de dinero no lo pude hacer, y ahorita que ya pues tenemos un buen ingreso, yo quería proponerte, ¿verdad? Si me permitirías, si me apoyarías, porque yo quisiera estudiar contaduría pública. Y él, contrariamente a lo que ella pudiese pensar, le dice: caramba, mi vida, claro que sí, por supuesto, ¿desde cuándo que me hubieses dicho? ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, por favor, mi vida. Tú eres una mujer muy inteligente, muy talentosa, con muchas habilidades. Si sin tener una carrera profesional, pues mira cómo has mejorado el negocio y las ideas que me has dado, pues una carrera profesional, pues olvídate, ¿no? Estaríamos del otro lado. La verdad, pues me alegra mucho que tengas esa inquietud y esa aspiración, porque pues la verdad, alguien con tu potencial, tenerte encerrada aquí en estas cuatro paredes sería un desperdicio, la verdad. Pues me alegra mucho y sí, ni siquiera tienes que preguntarme. Claro que te apoyo y cuenta con lo que necesites. Ella se pone contenta y me parece que en aquellos tiempos ya pues ya existía la universidad abierta en la UV, en la Universidad Veracruzana. Y pues ambos, ¿verdad? Él la acompaña a hacer sus trámites y ella feliz de la vida porque pues iba a comenzar casi su sueño dorado, y se inscribe en la carrera de contaduría pública. Se cuenta que pues él estaba inclusive hasta más entusiasmado que ella, porque pues en una ocasión que ella vuelve de la escuela, únicamente iba los sábados todo el día, porque en la semana pues tenía que atender a su casa, a su esposo y el negocio, ¿verdad? Y en alguna ocasión que ella llega de la escuela, él la llama: oye mi vida, ven. ¿Qué pasó? Ven. Y la lleva a una sección de la casa donde él había vaciado una pequeña habitación y le había creado un estudio, un privado, un despacho, con su escritorio, su computadora, su impresora, su librerito, en fin, un espacio pequeño, pero exclusivamente para ella, para que pues se dedicara a sus labores académicas. Ella contenta. Y pues le dedicó cuerpo y alma a su formación académica. Todo iba muy bien, así pasaron más o menos 2 semestres. Sin embargo, esta damita, Silvia Esther, empezó a darse cuenta de un detalle ahí en su facultad. La matrícula, principalmente de mujeres, era muy variable. Había compañeras que dejaban de ir, otras que pues aparecían ocasionalmente, otras que iban pues con cierta irregularidad. En fin, había personas que aparecían
que supuestamente pues habían dejado de estudiar hacía 1 o 2 años y regresaban. Había notado esa característica con sus compañeras, con los varones no era tanto. Y se cuenta que llega por ahí pues una indicación por parte de, pues no de rectoría, pero sí de la dirección académica, de que se estudiara ese fenómeno, digamos ese fenómeno social, porque esa irregularidad en la estancia de la carrera profesional, principalmente de las mujeres con respecto a los varones. Y se cuenta que llegan por ahí ciertas personas de trabajo social y de psicología, pues a hacer ciertas entrevistas individuales, entrevistas colectivas, cuestionarios, pues para tratar de conocer la razón de esa, pues no de esa problemática, pero sí de esa característica, qué sucede al respecto y qué podría ser universidad, si acaso son cuestiones administrativas, académicas, etcétera, ¿no? O fuesen motivaciones externas a la institución. Y pues en una de esas ocasiones le toca a ella, con sus compañeros y compañeras, acudir a un salón especial, llamémosle así, donde iban a hacer una especie de plenaria, y por lo tanto pues no iban a tener receso. Y cuando ella sale a buscar pues algo de comer, pues ya no hay nada, ya se terminó. Le habla a su esposo y le dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que voy a llegar tarde porque tenemos un evento X y por lo que me cuentan va a ser un poquito tardado. No voy a tener tiempo ni de ir a buscar algo de comer. No te preocupes, ahorita te llevo algo. Y él se desplaza de su taller y pues le lleva por ahí el famoso pack lunch, ¿verdad? Su refresco, su torta, su fruta, su yogur. Órale, mi vida, aquí está, para que no te desmayes ahí en el salón de clases. Y pues ya ella recibe su cajita de lonche y se va al aula donde van a participar en esa plenaria. Y llega por ahí pues un personal que pues empieza a lidiar con ellos y comienzan las preguntas acerca de cuál es la problemática, qué es lo que sucede con las diferentes personas que están ahí y que pues que provoque, ¿verdad?, que hayan abandonado cada cierto tiempo su carrera, porque llegan tarde, se van antes, se desaparecen entre clases. ¿Qué sucede? No les agradan las clases, no les agradan los profesores. ¿Qué es lo que sucede? Y por ahí una persona, una dama, los varones prácticamente no hablaron. Algunos hablaron, pero eran otro tipo de situaciones. Lo que llamó la atención fueron las argumentaciones de las damas. Y por ahí una menciona, bueno, yo quiero expresar mi experiencia. Pues adelante, compañera, la escuchamos. Bueno, lo que pasa es que yo es la tercera vez que ingreso aquí a la carrera. Las 2 primeras no he podido terminar, yo espero terminar ahora. ¿Y a qué se debe su situación? Bueno, lo que pasa es que pues yo estaba casada y pues mi marido no aceptaba que yo estudiara y pues me celaba mucho y en algunas ocasiones vino por aquí a hacerme algunas escenas de celos con los compañeros, incluso con algunos profesores, y yo por pena pues ya no quise venir. Ahorita que ya me separé, pues ya tengo un poquito más de libertad, aunque estoy muy restringida económicamente. Chihuahuas.
otra persona más. Bueno, yo he tenido que dejar la escuela porque pues también sucede que mi esposo no está de acuerdo y pues a mí me dieron de baja por faltas, porque pues cuando ya yo me preparaba para venir a clase, mi marido me pedía que pues le preparara su ropa. Y yo le decía, pues ya está ahí preparada, sí, pero esa no me gusta, pláncheme la otra. Y cuando yo se dejaba planchada, pues que no le gustó cómo quedó la camisa, que no le gustó cómo quedó el pantalón, que esa ropa interior no le gusta, y pues así perdía tiempo. Y pues la verdad, cuando yo llegaba ya tenía pues las faltas respectivas. Y pues aquí se nos ha dicho que una de las normatividades es la puntualidad y que si faltamos pues eso nos afecta mucho porque es universidad abierta y solamente venimos una vez a la semana, y por eso ya había perdido otras oportunidades. Otra persona más. Bueno, es que yo también tuve problemas con mi pareja. Yo pues de lo que él me daba de gasto, pues yo iba rescatando unos pesitos para mi inscripción, para mi colegiatura, para mis libros, y cuando él lo descubrió se enojó mucho y pues me golpeó, y yo no quise pues venir en esas condiciones, me daba pena. Otra dama más, pues una situación similar. Lo que sucede es que pues cuando yo quería venir para acá desde temprano, pues él me pedía el almuerzo o me pedía tal cosa y se me hacía muy tarde y pues ya me daba pena llegar. Y argumentos de ese tipo. Y esta joven, esta señora joven, Silvia Esther, pues estaba como el periscopio, ¿verdad? Mirando para todas partes, escuchando a sus compañeras, sorprendida de esos argumentos, de esas situaciones, de esas experiencias. Se cuenta que hubo una experiencia más que se dio a conocer en esa entrevista colectiva, en donde pues una persona, una señora joven, comentaba que pues una mañana pues ella se despierta el sábado y pues ya se prepara para darse su baño, alistarse para irse a la escuela, ¿verdad? Y se encuentra con, no está su calzado, no está su ropa, no está su mochila, y pues quiere salir de la habitación y la habitación tiene llave, y por más que quiere salir, pues no puede. Vivía en la casa de la suegra, y cuando está golpeando la puerta, es la suegra la que le dice que pues no vaya a ningún lado, que su obligación como esposa es estar en su casa y atender a su marido y a sus hijos. Eso de la escuelita ya pasó, que su obligación es atender a su marido. Y que la dejaron encerrada, prácticamente secuestrada varios días. Y que pues la única manera que pudo salir de ahí fue engañar a uno de sus pequeños, ¿verdad? Diciéndole que pues que le acercara el teléfono porque pues iban a pedir pizza, y ya le acerca el teléfono residencial, ella marca el número de la policía y pues estoy secuestrada en tal dirección. Llega la patrulla y ella se pone a gritar por la ventana de la habitación hacia la sala, entran los policías y pues resulta que se llevan presa a la señora, a la suegra y al marido por privación ilegal de la libertad. Y esta señora Silvia Esther estaba pues asombrada, escuchando, mirando para todas partes, porque pues no cabía en su cabeza ese tipo de pues de experiencias, ¿no? De vivencias. Al parecer eso lo nota pues la persona que estaba dirigiendo la actividad, y le pregunta: ¿y usted, compañera, cómo se llama? No, pues yo soy fulana de tal. Bueno, la noto muy interesada, platíquenos su experiencia, ¿a usted qué le ha sucedido? Pues mire, a mí no me ha sucedido absolutamente nada.
Yo estoy sorprendida de las experiencias de mis compañeras, porque yo veo que pues prácticamente todas llegan, se sonríen, platican, conviven, hacen sus actividades, pues nos apoyamos las unas a las otras, pero no me cabía en la cabeza que las personas que yo he escuchado hablar hayan tenido ese tipo de experiencias. Pero ¿a usted qué le ha pasado en lo particular? A mí, nada. Mi esposo es una persona maravillosa, no tengo ninguna queja de él. Es más, cuando yo le expuse que quería estudiar, él se puso más contento que yo. Él mismo me preparó una habitación ahí en la casa de ustedes para que me la habilitó como estudio, como despacho. Me compró mi computadora, mi librero, mi escritorio. En fin, yo tengo mi espacio de trabajo académico. Incluso él me ayuda en algunas cosas. Ahorita que le comenté que pues ya no encontré comida porque está este evento y todos salimos a comprar y yo no encontré nada, pues él ya pues me trajo mi lonchecito para que no me malpasara. Es más, a mí me da el gasto y aparte me da un extra para mí, para mis gustos. Y ahí, cuando ya platicaba lo que estaba viviendo como esposa, ahí fue al revés. Todas las demás compañeras estaban los ojos mirándola a ella, porque pues cualquiera de las que habían hablado hubieran querido tener la vida de ella. Pero de todas las personas que la estaban observando y escuchando, había una en particular, una mujercita que describen como muy voluptuosa, muy curvilínea, pues no digamos rubia, o como dicen algunas personas, rubia oxigenada, que pues a la distancia se veía pues exuberante y atractiva, pero ya de cerca pues como que no era tan guapa como aparentaba. Una mujercita de nombre, bueno, no sé si ha sido el nombre o su apodo, ¿verdad? O su chiqueo cariñoso, como dicen algunos, pero la conocían como Nelly. Se cuenta que ella fue una de las compañeras que más atención le puso a sus explicaciones de Silvia, y que ella comentó por lo bajo, así en murmullo, pero que lo alcanzaron a escuchar un par de compañeras. ¡Qué envidia! Primera señal de alerta, pero que Silvia no se dio cuenta. A partir de esa ocasión, esta muchacha Nelly se le empezó a pegar como arete, se le empezó a untar como gato de Angora. Estrelcita por aquí, estrelcita por allá, chivis por aquí, chivis por allá, en fin, que vamos a almorzar juntas, vamos a hacer la actividad juntas. Los ejercicios los resolvemos entre sí. Le pegaba, pero como lapa, como lamprea, como chinche. Y esta muchacha Silvia, pues bueno, pues adelante, no le veía ella ninguna, pues nada raro, nada extraño. Simplemente es una compañera que busca apoyo, pues adelante, ¿verdad? Y de la escuela pasaron a la casa. ¿Cuándo me invitas a conocer tu casa, Chivis? Me gustaría conocer a tu casa, conocer a tu esposo. Por todo lo que platicas de él, debe ser una persona muy agradable. Ah, sí, mi esposo es muy agradable, muy, muy sociable, siempre está trabajando, pero sí, vamos.
Y se cuenta que los sábados al concluir la clase se iban a la casa de ella y que en efecto el ingeniero Ramsés pues atendía las visitas con mucha educación. Se cuenta que cuando esta Silvia por alguna razón se ausentaba al sanitario o al baño a buscar algo, esta mujercita Nelly pues como que se le insinuaba exageradamente a este señor Ramsés, pero pues él mantenía la distancia. Él pensaba, pues a lo mejor yo estoy viendo otras cosas, estoy pensando mal, estoy viendo moros con tranchete, ¿verdad? En fin. Pero sí, él aseguraba que pues como que esta señorita o lo que haya sido, la famosa Nelly, se le untaba demasiado, se le acercaba demasiado, se le repegaba mucho y que se separaba cuando ella escuchaba que su esposa se acercaba. Así estuvo un buen tiempo, hasta que en alguna ocasión su esposa, Esther, empezó a manifestar pues ciertas dolencias o ciertos malestares, principalmente en su abdomen, en su pecho y en su cabeza. Se quejaba de una especie de cólicos, primero muy leves, opresiones en el pecho que le dificultaban la respiración, y más adelante unos dolores de cabeza, al principio ligeros, pero que después se fueron incrementando. En un principio el señor Ramsés lo atribuyó pues al exceso de trabajo. ¿Sabes qué? En mi vida lo que sucede es que pues estás abusando mucho del trabajo de casa, el apoyo que me das en el taller, en la refaccionaria, más tu escuela, es demasiado. Vamos a contratar a una persona que te ayude o que se dedique a la cocina. Y buscan a una señora de comunidad que le ayudara en lo que era el aseo de la casa o se ocupara del aseo de la casa y de la cocina. Sin embargo, a pesar de ese descargo, ella se seguía sintiendo mal. Curiosamente, esos malestares se incrementaban poco después de que recibía la visita de la compañera Nelly, hasta que llega el momento en que esta Silvia Esther cae en cama debido a fuertes dolores abdominales muy severos, como si fuesen cólicos premenstruales, pero muy intensos, dolores en el pecho como si algo lo oprimiera, como si algo le estuviese pisando, y unos dolores de cabeza intensísimos que había ocasiones en que le ocasionaban cierto tipo como de convulsión o espasmo. Y de volada su esposo a atención médica, primero en salud pública y posteriormente en servicios particulares, pero simplemente no había resultados. Los medicamentos aplicados brindaban un alivio mínimo, un alivio temporal, y los resultados del laboratorio que se le aplicaban pues no demostraban, no mostraban, no daban la existencia de alguna anormalidad. Su estómago, intestinos, hígado, vejiga, aparato reproductor estaba en perfectas condiciones, su corazón funcionaba perfectamente bien, no había golpes, fracturas o algo por el estilo, no había indicios de elevación exagerada de colesterol, triglicéridos, algún tipo de aneurisma, algún tipo de émbolo o
lo que sería un coágulo de sangre en las arterias y venas cerebrales. Todo estaba perfectamente bien en el plano físico, fisiológico, médico, clínico, todo estaba bien. Era una cuestión funcional. Se llegó a pensar que sería quizás un trastorno psicosomático, pero pues no se apostaba mucho a ello, ¿verdad? Porque no había momentos en que no tuviera esos malestares. Esos malestares fueron apareciendo de manera leve y se fueron incrementando de manera paulatina. Cuando se trata de un trastorno psicosomático, usualmente tiene ciertos altibajos y hay ciertos detonantes, una discusión con el esposo, una discusión con los hijos, etcétera. Y pues tendría que haber ciertos rasgos de la personalidad del sujeto para pensar en eso. Pero bueno, en esos lapsos, en esos tiempos en que esta dama estaba pues ya prácticamente en cama en su casa, en donde la señora en cuestión que habían contratado pues le daba sus medicamentos y avisaba al esposo, iba al taller o a la refaccionaria a avisarle, oiga, su esposo tuvo una crisis, un momento de mayor intensidad de sus malestares. Él iba y lo observaba que estaba como en un estado de semi-inconsciencia, pero observaba su rostro, su rictus, en donde ella pues reflejaba un dolor muy intenso. Se tocaba el pecho, se tocaba su estómago, se hacía ovillo en su cama, pero no había una situación de mejora. Y en esas ocasiones iba de visita esta señorita Nelly, que siempre se aparecía con alimentos para el señor Ramsés. Ingeniero, vengo a ver a mi amiga y pues mire, le traje estos bocadillos porque a lo mejor usted no ha comido por estar atendiendo a mi amiga, etcétera. Muy amable, Nelly, le agradezco la atención, muy gentil. Pero por alguna razón, ¿verdad?, él no ingería esos alimentos. Se los obsequiaba a sus compañeros, a sus trabajadores, ¿verdad? No, pero comas el ingeniero, mire, estas gorditas, estas enchiladitas, estos cielos rellenos, están muy sabrosos. Yo los hice, están muy limpios. Sí, Nelly, muy amable. Al ratito que me desocupe ya, yo prefiero estar con mi esposa. Mire, vaya usted a comer y yo atiendo a mi amiga. Ahí está muy insistente esta persona. Finalmente, esta persona que fue contratada como ayudante, asistente doméstica, que era una señora mayor, en algún momento le dice al ingeniero, oye, ingeniero, le quiero hacer un comentario. Dígame, doña Eloísa, dígame. Mire, la verdad, me voy a meter en lo que no me importa, pero a mí me da mala espina esta señorita que viene a visitar a su esposa. ¿Por qué? Pues mire, no sabría explicarle, pero pues yo la siento así como muy falsa, como muy hipócrita. Viene, pero pues no está atenta a la señora como otras personas que llegan a visitar al enfermo, sino viene y anda por ahí revisando discretamente pues lo que hay alrededor, como si estuviera viendo qué se puede llevar. Ay, doña Elo, por favor, ¿cómo cree? Si es amiga de mi esposa desde hace un buen tiempo. Pues yo nomás le doy mis pormenores, patrón.
para que lo tome en cuenta. A lo mejor estoy equivocada, pero ¿qué tal si no? Bueno, el caso es que en una de esas ocasiones en que llega de visita esta señorita Nelly, ella llega cuando él está atendiendo a un cliente. Ingeniero, voy a pasar a ver a mi amiga. Sí, pásele por favor, gracias, muy amable. Y pasa la muchacha a la casa, que ya entraba como Pedro por su casa. En determinado momento, este ingeniero pues tiene que entregar algo a uno de sus clientes, pero no lo tiene a la mano, y entra a la casa. Sin embargo, escucha algo en la habitación de su esposa. No entra por la puerta de la habitación, la puerta principal de la habitación, pero se asoma por la, digamos, puerta alterna que daba al despachito que él le había construido a ella, y observa algo muy peculiar. Observa que la famosa amiga Nelly se encuentra al pie de la cama de su esposa. Observa que su esposa está teniendo muchos rictus de dolor, se retuerce, se queja, se sujeta su vientre, se hace ovillo. Y la amiga Nelly, de pie, mirándola pues de arriba abajo, está sosteniendo una especie de, pues, como de pequeño retrato, y en su mano sostiene una especie de rosario, pero no es un rosario. Él escucha que esta mujer está murmurando algo, y está con aquello que sostiene en la mano, está señalando. Y cuando ella está diciendo esas arengas, observa que su esposa es cuando más se queja, cuando más muestra que siente dolor, y él se acerca de manera sigilosa, y sobre todo que el piso estaba alfombrado, el piso de la, pues digamos, de la alcoba de ellos, de su recámara matrimonial, y cuando está prácticamente a centímetros de esta mujer, estaba muy concentrada en su labor. Él observa que lo que esta mujer sostiene en sus manos es un pequeño retrato de la imagen de la Santa Muerte, y que en sus manos lo que sostiene no es un rosario, o es algo parecido a un rosario, pero lo que cuelga de él no es un crucifijo, es una efigie de la Santa Muerte. Y lo que esta mujer está murmurando es: llévatela, yo te la he entregado, llévatela, quiero su vida, quiero a su pareja, todo lo que ella tiene lo quiero para mí, llévatela, niña blanca, yo te la ofrendo, yo te la entrego, llévatela. Y mientras ella hace esas exigencias o peticiones, cada vez que ella expresa eso, esta muchachita, esta señora joven, Silvia Esther, es cuando más se queja, más se retuerce. Este señor Ramsés pues se enfurece, se molesta muchísimo. ¿Qué estás haciendo? La otra se sorprende. Estoy haciendo oración por
por ella, dame eso. Y le arrebata aquella efigie. Ella se la pretende arrebatar también, pero él no se deja. ¿Qué le has hecho a mi esposa? ¿Qué le has hecho? Y esta mujer ni siquiera recoge su bolso y sale como cohete. Cuando esta mujer abandona la casa es cuando la enfermita como que descansa. Este señor bota aquel cuadro y se acerca a su esposa. Silvia, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? Háblame, dime. Y ella, con muchas dificultades, le murmura, ayúdame, ayúdame, Ram, ayúdame, que no me lleve. Y sufre un desmayo. Él no sabe qué hacer, le habla a sus trabajadores, entre ellos había una joven que hacía limpieza en el taller y en la refaccionaria. Don Ram, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Por favor, quédate con mi esposa. Fulano de tal, dígame, patrón. Vete a buscar a doña Luisa, que venga de volada, tráetela por favor. Él recoge aquella imagen de la Santa Muerte, sale de su casa, le habla a uno de sus trabajadores, jálate la camioneta, ¿a dónde vamos? Llévame con don Ulises, el taxista, sí, llévame con él, de volada. Y se lanza a ver a un señor de nombre Ulises, que era dueño de varios taxis. ¿Por qué lo fue a ver a él? Este señor Ulises, que tenía 4 o 5 taxis, en la cochera donde guardaba sus coches, sus taxis, en la esquina de esa cochera, él había visto que tenía una efigie, con lo que llamamos embulto, una imagen a tamaño natural de la Santa Muerte. Él nunca le había puesto atención a esa escultura, llamémosle así. Pero cuando observa lo que esta mujercita Nelly tenía entre sus manos y escuchó las arengas, las exigencias o peticiones que hacía, le llegó. No sabía qué al respecto, ¿verdad? ¿Qué significaba? Pero cuando llega a ver al señor Ulises, ¿qué pasó, ingeniero? ¿Qué sucede? Don Ulises, necesito que me ayude. Sí, ingeniero, dígame, ¿qué le pasa? Se ve usted muy alterado. Necesito que me explique qué es esto. Bueno, pues es una imagen de la Niña Blanca, de la Santa Muerte. ¿Qué se hace con ella? Bueno, la Niña Blanca pues nos cumple lo que nosotros lleguemos a pedir. Claro, no de a gratis. Tenemos que ofrecerle algo. Por ejemplo, si usted observa ahí lo que yo tengo, ahí le tengo a la Niña Blanca, le tengo pues su botella de licor, su botellita de aguardiente, su tequila, sus cigarrillos y pues muchas ofrendas así de alimentos. Es lo que yo le ofrezco a la Niña Blanca, pues para que nunca me falte trabajo y pues la verdad hasta ahorita me ha cumplido. Porque la pregunta, ingeniero, tengo un problema muy serio. Dígame, le escucho. Y le comienza a explicar los padeceres de su esposa y lo que descubrió hacía un rato atrás cuando descubrió a la supuesta amiga con esa imagen, con aquello que sostenía en la mano y exigiendo, pidiendo algo y observando que a cada petición su esposa parecía sufrir mucho. Eso no invente, ingeniero.
Mire, pues la verdad, hay cosas que yo todavía no conozco de la niña blanca, pero por lo que usted me dice, pues le han pedido a la niña blanca que se lleve a su esposa. El hombre se pone pálido. Pero mire, no me crea. Vamos a ver a otra persona. Vamos de volada. Y agarran camino y se van a una colonia un poquito alejada, donde encuentran una casa pues muy bonita, grandecita, y preguntan por una persona de nombre la señora Valeria. A ver, sí, la señora Valeria. Sale esta señora, una señora joven todavía, muy bien vestida. Don Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo está? Doña Valeria, le presento a mi amigo, el ingeniero Ramsés. Mucho gusto, dígame qué le puedo servir. Y ya él le platica nuevamente la historia. Caramba, caramba. Pues sí, por lo que usted me dice, esta persona que sorprendió ha ofrendado a su esposa a la niña blanca. Por lo que usted me dice que escuchó, ella quiere ocupar el lugar de su esposa para obtener los beneficios que ella ha obtenido. Eso está muy mal. La niña blanca cumple efectivamente, pero pues jamás se le piden ese tipo de favores o de servicios. Muy posiblemente esta persona que usted sorprendió se haya llevado de su esposa algunas prendas, algunos artículos personales, para pues de alguna manera simular la presencia de su esposa ante la Santa Muerte, para que ésta pues cumpla la petición de esta mala mujer. Perdón. Acompáñenme, por favor. Mil disculpas. Y van detrás de la casa, en donde este ingeniero observa que hay pues como si fuese una especie de cabaña muy bonita, una cabaña rústica, pero que tiene la función de ser un templo. Pero en lugar de tener por ahí a nuestro Señor Jesucristo, está una imagen muy grande de la Santa Muerte, muy adornada, donde le han puesto joyas, prendas, alhajas, y a sus pies hay diferentes tipos de ofrendas, dulces, bebidas, comida, enlatados, pero muchísimos. Y al frente de esa imagen hay varias sillas, porque al parecer ahí se reunían cada cierto tiempo, pues los llamemos de adoradores o creyentes de esta entidad, para rendirle homenaje, quizás hacer peticiones o agradecer los favores recibidos. Esta señora Valeria le dice al ingeniero Ramsés: no se preocupe, ingeniero, la niña blanca pues no, ciertamente cumple lo que se le pide, pero yo, como pues llamémosle su representante o su sacerdotisa, si se me permite la expresión, de parte mía como interpretación del término, voy a pedirle la sanación de su esposa, y pues que le retire esos males. No se preocupe. Oiga, pero ¿qué tengo que entregar, ingeniero? No se preocupe. Yo lo veo muy preocupado por su esposa, muy alterado, muy angustiado, muy inquieto, es comprensible, pero créame
que si le han hecho una petición deshonesta a la niña blanca, yo me voy a encargar de que eso se revierta. Confíe en mí, vuelva con su esposa y no tema. Bueno, le agradezco. Se retiran, se cuenta que el señor Ulises acompaña al ingeniero hasta su casa, vuelve con su esposa que seguía en malas condiciones. Sin embargo, esa noche, esta señora Esther, Silvia Esther, tuvo un sueño tranquilo, apacible, sin sobresaltos, sin quejas o gemidos de algún dolor. Tuvo una noche, digamos que apacible, tranquila. Al día siguiente lo mismo, se pasó todo el día durmiendo. Al siguiente día también. A la cuarta ocasión, al cuarto día, ella se despierta. Ram, ¿qué pasó, mi vida? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien. Me siento muy débil, pero ya no me duele nada. Ay, mi vida, qué bueno que me dices eso. Estaba muy preocupado y que el hombre se desploma llorando en ese momento porque estaba muy inquieto por la salud de su esposa. Ella continuó recuperándose, se levantaba, daba algunos pasos. ¿Cómo te sientes, corazón? Bien, ya puedo comer y no me pasa nada. No me duele la cabeza, ya no me duele el pecho, ya me siento bien. Bueno, de todas maneras te voy a llevar a revisión médica, mi vida. Y se la llevó con varios médicos. Su esposa está perfectamente bien. Vamos a mandarle a hacer análisis de sangre, biometría hemática, química sanguínea, etcétera, y todo perfectamente bien. Caramba, ¿qué habrá sido? Alguna infección de algo que comiste, mi vida. Él no le dijo nada acerca de la visita que había ido a hacer a su amigo el señor Ulises, ni a aquella señora de nombre Valeria. Pero lo mató la curiosidad y se dirige él a ver a la señora Valeria también para preguntarle si había pues algún gasto que cubrir. Y se cuenta que cuando lo atiende la señora Valeria, señora, pues mi esposa ya está bien, le soy sincero, le soy honesto, no sé si lo que usted haya hecho tenga algo que ver, pero si así fue, yo le vengo a dar las gracias y a preguntarle, pues, si le debo económicamente algo. Mire, ingeniero, pues la verdad no me debe usted a mí absolutamente nada. Solamente le pediría, pues, pues una ofrenda para la niña blanca, pues, porque yo efectivamente le solicité que si una persona le había pedido de manera maliciosa que afectara a su esposa, pues no llevar a cabo esa petición. Y por lo que usted me cuenta, pues la niña blanca me hizo caso. Él estaba todavía medio incrédulo, ¿verdad? Solamente hay un detalle, ingeniero. Dígame, él pensando en cuestiones económicas o materiales. Yo no le pude preguntar, pero yo tomé la decisión. ¿En cuanto a qué? Pues en pedirle a la niña blanca que revirtiera la petición, que aquella persona que había pedido el mal para su esposa se le revirtiera. Y pues lo más seguro, lo más probable es que la persona que hizo esa petición en estos momentos esté sufriendo lo que haya sufrido su esposa. Ay, bueno, pues gracias. De todas maneras, yo quisiera pues darle algo para
para su pues para su templo. Mire, ingeniero, no le puedo aceptar eh, metálicos, monedas, dinero. Puede usted traer alguna ofrenda en especie. Bueno, no me lo tome a mal, ¿verdad? Pero si yo le doy el efectivo y usted pues adquiere lo que considere conveniente, bueno, siendo así, sí se lo puedo aceptar. Y le dejo una buena cantidad. Se cuenta que el ingeniero, una vez que supo las cuestiones o características de la forma como se trabaja con la Santa Muerte, durante un tiempo estuvo dando, digamos que una mensualidad a esa señora, pues para proteger a su esposa. Más adelante, cuando su esposa pudo volver a la escuela, ella se entera de que su, entre comillas, amiga Nelly tenía muchos días o muchas semanas de estar en cama y que ella pues le manifiesta a su esposo la decisión de ir a visitar a su amiga. Él estaba en contra. Sin embargo, la acompañó. Por lo que se cuenta, esta señora Silvia Ester no recordaba que esta mujercita, en esa ocasión que la sorprendió su marido y anteriores, había estado orando para que la niña blanca la afectara. Se cuenta que llega el matrimonio, Ramsés y Nelly, a la casa de esta persona Nelly, que contrariamente a como ella vestía, siempre muy exuberante, muy provocativa, ¿verdad? Tratando de proyectar una imagen así como de autosuficiencia o de ciertos recursos, cuando llegan a su casa es una casa pues no humilde, pero sí muy modesta. Imaginemos paredes sin revocar, sin pintar, muebles ya muy desgastados y ella en una camita desvencijada, en las mismas condiciones en que estuvo Silvia en semanas anteriores, sufriendo dolores intensos en su vientre, en su pecho, retorciéndose de dolor. Veían por ahí en la mesita de al lado muchísimos medicamentos, atendida por hermanas, por tías y todos preocupados porque pues no se encontraba una solución. Es Silvia quien le dice a su esposo: oye, ¿les podemos dejar una ayuda económica? Sí, claro, por supuesto. Le dejaba una cantidad de dinero. Y bueno, vámonos porque pues tú apenas te estás restableciendo y no te quiero exponer. Se retiran. Silvia, muy preocupada por su supuesta amiga, que quería volver a visitar. ¿Sabes qué, mi vida? No me atrevo. ¿Qué tal si eso es contagioso? Es lo mismo que tú padeciste. Pero yo voy a ir a visitarla de tu parte. Y efectivamente, él fue en una ocasión a visitarla, a llevarle una bolsa de comestibles, a dejarle un dinero a sus familiares, y que se cuenta, ¿verdad?, que él, quizás indebidamente, ¿verdad?, quizás de manera muy, pues no muy recomendable, me permite despedirme de la enfermita. Sí, señor, muchas gracias por su gentileza. Y que él se acerca y saca de entre sus ropas aquella imagen que ella había portado la tarde en que él la sorprendió, y que le comenta: aquí te dejo esto. Ella está haciendo lo que tú querías para mi esposa.
que te la dejó. Y que aquella mujer le lanzó una mirada, ¿verdad? Entre, pues, como de tenme compasión, tenme lástima, pero que este señor se retiró. Ya no se supo más cuál fue el fin de la señorita Nelly. Muy posiblemente haya tenido un mal fin, ¿verdad? Debido a su proceder. Afortunadamente el matrimonio siguió por mucho tiempo. Esa parte medular, ¿verdad?, es la que señalo que se dio más o menos a principios o mediados de los 90. Y pues de esta manera concluye esta historia, en donde, pues insisto, a veces tenemos amistades en donde nosotros somos el amigo, pero la otra persona no. Hay que tener mucho cuidado con las amistades. Dicen por ahí que pues las verdaderas amistades se cuentan con los dedos de una mano y todavía sobran. Amigos, pues ha sido un placer como siempre dirigirme ante ustedes. Les deseo una excelente noche, un magnífico descanso y nos escucharemos por aquí sin duda más adelante. Como siempre, a sus órdenes. Que descansen. Gracias por la atención.